Ujú. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, como dice Félix, como parte de esta jornada museológica de trabajos finales de graduación, yo también les voy a compartir mi trabajo que forma parte de la maestría, es del programa de posgrado en planificación curricular del Sistema de Estudios de Posgrado de la UCR. Y es precisamente el tema de diseño curricular en contextos educativos no formales, específicamente en el Museo de la Universidad de Costa Rica. Es bajo la modalidad de proyecto, de la misma manera que la compañera que presentó anteriormente, que lo que concluye es con una propuesta de uso práctico para la entidad en la cual se hace la investigación. Eh, el nombre del trabajo es Modelo Curricular del Museo de la Universidad de Costa Rica. Yo voy a pasarles la presentación, pero voy a contarles más que todo en general de dónde surge, cómo fue la experiencia, qué es exactamente lo que yo desarrollé como parte de mi investigación. Y bueno, antes quería hacerles una introducción. En realidad, siempre que las personas hacemos educación, que eso es muy importante tenerlo en cuenta, la educación la hacemos básicamente en todas las disciplinas del saber, en todas las áreas del saber se desarrollan espacios educativos. Estemos con formación en educación o no, siempre nos corresponde desarrollar espacios educativos en diferentes contextos, en diferentes ámbitos, con grupos de población variados. Entonces, mi trabajo final de investigación es desde la parte del diseño curricular, pero en contextos educativos no formales. Entonces, desde médicos hasta ingenieros, hasta arquitectos, hasta, bueno, especialistas de la salud, de las ciencias sociales, de las ciencias básicas. En algún momento nos corresponde facilitar un espacio donde tenemos la intención de que otras personas aprendan algo, o sea, de cambiar algo en la gente, ya sea cambiar una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de hacer las cosas. Siempre que tenemos intención de compartir un espacio para generar un cambio en otras personas, estamos haciendo educación, porque muchas veces entendemos la educación solamente como ese espacio del sistema formal. La educación se divide básicamente en tres ámbitos: la educación formal, no formal e informal, que es como digamos el término más antiguo y el que yo sigo utilizando. La educación formal entendida como el sistema, kinder, escuela, colegio, universidad, que está altamente institucionalizado, que tiene una visión de mundo, de gobierno, de país, etcétera, que tiene grados, niveles, una certificación y demás, y tiene un currículum establecido por un país que tiene una intención concreta. Por eso es que se dice que el diseño curricular es político, porque se deciden los objetivos, los contenidos, y así como decidimos unas u otras cosas, dejamos otras cosas de lado. Está la educación no formal, que es cualquier contexto educativo que facilitan personas de un montón de disciplinas en contextos comunales, de empresas, de instituciones públicas, privadas, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, etcétera, donde trabajan profesionales de diferente disciplina con o sin título en educación, con esto que les decía, con la intención de generar cambios de ideas, de emociones, de comportamientos, de valores, en temas desde educación financiera hasta educación ambiental, hasta educación cultural, hasta derechos humanos, etcétera. Entonces, como el sistema educativo formal cuenta ya con un currículum diseñado que los docentes se capacitan y aplican. Claro está que hay un nivel de libertad para esa aplicación, sobre todo en términos didácticos y metodológicos, pero sus fines, sus objetivos, sus temas, la forma en que hacen educación en principio ya está estandarizada. En la educación no formal, como es tan diverso el ámbito, entonces cada persona, cada contexto decide el tipo de educación que comparte. Y finalmente está la educación informal, que es lo que conocemos como la universidad para la vida. Todas las personas aprendemos todos los días. Yo ayer tuve una experiencia y esa experiencia a mí me enseñó que yo puedo confiar en la gente, que yo puedo, etcétera. Todo lo que aprendemos cada día los seres humanos sin que haya alguien detrás que tenga la intención de enseñarlo. Sencillamente porque los seres humanos somos esencialmente aprendientes. Mientras haya vida, hay aprendizaje y estamos siempre captando, aprendiendo, cambiando, transformándonos constantemente. Entonces, todas las personas que hacemos educación no formal, desde una empresa privada en el área de capacitación hasta un museo en la gestión de patrimonio,
todas las personas tenemos intenciones y hacemos educación desde unos, yo digo, nos ponemos unos zapatos específicos. Yo decía, bueno, en el Museo de la Universidad de Costa Rica hacemos educación todos, todo el equipo que somos el museo, pero cada uno tiene una visión de vida, una historia, unos valores, una forma en cómo me criaron. También la biografía escolar marca la forma en cómo hacemos educación. Si yo recibí un estilo de educación, voy a tener la tendencia, y esto lo dice una investigadora argentina, Liliana Sanjurjo, de hacer educación desde la forma en como yo lo recibí, y conforme pasa el tiempo, si nos apasiona la educación, nos empezamos a cuestionar, mira, estas preguntas que yo hago, no le estoy dando espacio a la persona para pensar, le estoy pidiendo datos concretos, ¿por qué no mejor generar diálogo? ¿Por qué no mejor abrirnos a que esta es la verdad que comparte el museo, pero que aquí hay muchas verdades, que aquí hay muchos espacios? Y nos empezamos a cuestionar cómo hacemos la educación, porque es súper lindo y súper interesante cómo la educación por medio de la comunicación humana, de la generación de espacios de diálogo mediados por objetos, por textos, por formas de discurso, mi forma de hablar, mi forma de compartir con las personas, todo está caracterizando un estilo de educación que hacemos. Entonces, ¿cuál era mi desafío? Justamente con este trabajo, y es lo que les voy a contar. Pensar, bueno, todos nosotros podemos pensar distintos tipos de educación, pero ¿a qué a qué debe responder el tipo de educación que hace el Museo de la Universidad de Costa Rica? Por eso el trabajo se llama Modelo Curricular del Museo de la Universidad de Costa Rica. El modelo curricular es como esa visión esperada del fin educativo que desarrolla el museo en este caso. Entonces, mi trabajo básicamente fue hacer una investigación para desarrollar ese modelo. Adriana piensa que la educación se hace así. El otro compañero, la otra persona, los voluntarios, los estudiantes universitarios que se incorporan, todas las personas tienen una forma de educación, pero hay un mandato institucional, hay un contexto externo, hay un contexto interno que nos demanda un estilo de educación al que debemos responder. Entonces, esa era como mi inquietud. Así, brevemente, por supuesto, el trabajo justificado desde normativa internacional hasta normativa nacional, normativa universitaria de la Universidad de Costa Rica y normativa y documentos habilitadores del museo. Por supuesto que empieza justificado en la UNESCO y en lo que el ICOM también nos demanda como entidades museísticas, donde la educación, el estudio y el deleite son fundamentales dentro de una entidad museística. Y como yo, como educadora no formal, sé que hay muchos tipos de hacer educación, la pregunta es si podemos hacer educación desde todos esos tipos o ver desde dónde el museo tiene que hacer educación. La Constitución Política también, que nombra a la Universidad de Costa Rica como una entidad de educación y cultura, que también está a cargo de conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la nación. Además, pertenecemos a una entidad de educación superior que también nos marca una ruta específica y nos va dando pautas al respecto. La Política Nacional de Derechos Culturales también fue revisada como parte de la justificación de este proyecto de investigación, donde estamos llamados a la protección y gestión participativa de ese patrimonio cultural. Ahí también ya se nos está marcando una ruta como país y, por supuesto, que la función educativa es fundamental. Y esto lo digo como una opinión mía, ¿verdad? Totalmente permeada por mis lentes disciplinares. Digo yo que todos nosotros tenemos unos lentes disciplinares. Entonces, digamos, si hay un objeto de estudio, que digamos que este es el objeto de estudio que todos estamos mirando, un equipo de trabajo, tal vez somos 5 personas y este es el objeto de estudio. Y yo lo veo desde mis lentes de educadora no formal, otro compañero lo ve desde sus lentes de antropólogo, otro compañero lo ve desde sus lentes de biólogo. Todos estamos mirando lo mismo, pero nuestros lentes disciplinares marcan una forma en cómo vemos esto. Y desde ahí aportamos.
Para mí, como educadora no formal, la conservación del patrimonio, la restauración, el resguardo, la catalogación, todo tiene sentido en la función educativa. O sea, al final, la función educativa es lo que le da sentido. ¿Para qué yo conservo? ¿Para qué restauro? ¿Para qué acopio colecciones o patrimonio inmaterial para la educación, entendida como espacios para compartir saberes y para enriquecernos como sociedad dentro de un marco de valores? Si no, no tendría sentido conservar si es para tener ahí guardado o restaurar o recuperar colecciones. Siempre todo para mí tiene sentido en la educación, por eso les digo que es mi visión como educadora desde estos lentes disciplinares. Y por supuesto, en la universidad, que como parte de sus políticas universitarias también, siempre ha contemplado toda la parte de resguardo, catalogación, educación de los bienes patrimoniales, que si bien es cierto, la universidad los resguarda, son bienes patrimoniales que le pertenecen al país, a la sociedad costarricense, incluso a la sociedad de otras latitudes del mundo. Y algo importante aquí es tomar en cuenta que un museo universitario, su patrimonio no es solamente las colecciones materiales que resguardan las unidades académicas, sino que toda la producción científica, artística y académica que da la universidad es considerada un bien patrimonial. Entonces, tan amplia es el saber de la universidad y su gestión patrimonial como amplias son las áreas del saber, porque no solamente la colección material que resguardamos como universidad, una amplia cantidad de colecciones materiales, sino que todo ese saber inmaterial, que también es patrimonio eh, nacional, e incluso también tenemos patrimonio declarado internacional, como voy a poner un ejemplo, toda la investigación sobre la isla del Coco que desarrolla el CIMAR, toda esa producción académica es un bien patrimonial intangible, por eso hemos desarrollado una serie de acciones con investigador, en este caso don Jorge Cortés, investigador del CICLA, porque eso también corresponde a un museo universitario. Entonces, imagínense ustedes la fiesta de conocimiento de áreas disciplinares y de saberes que puede haber en un museo universitario, específicamente en el Museo de la Universidad de Costa Rica. Y todo esto está contemplado dentro de las políticas universitarias como una obligación de esta entidad de educación superior estatal, que el Museo de la Universidad de Costa Rica, dentro de su marco organizacional, contempla. Y aquí tienen ustedes la visión y la misión del museo, que también son una guía o una ruta que va en este sentido apoyando este trabajo final de graduación. Pues su misión es servir de apoyo a la universidad en sus 3 actividades sustantivas, así como estudio, reflexión, creación artística y difusión del conocimiento. Y bueno, para mí es un gran privilegio poder tener toda esta diversidad, trabajar la educación desde este lugar. Entonces, el museo UCR es un contexto de educación no formal. Por eso requiere una práctica profesional de planificación y diseño curricular, porque no es un contexto informal, es un contexto formal que debe seguir una pauta y debe haber un diseño y una planificación curricular. Y la teoría curricular, para entenderlo así, como a veces, incluso yo le digo a los estudiantes, pensamos que la teoría la hacen los clásicos o las personas que uno lee y nosotros lo que hacemos es traer esa teoría a la práctica. En realidad, todas las personas que hacemos educación siempre estamos construyendo teoría curricular. El asunto es que como no nos hemos hecho las preguntas, dónde lo hacemos, cómo lo estamos haciendo, qué estamos generando, por eso es que a veces no nos enteramos, pero en realidad la teoría curricular lo que hace es mediar el pensamiento y la acción educativa. Tenemos una forma de pensar la educación y tenemos una forma de hacerlo. Y curiosamente, y lo digo porque yo incluso también me incluyo, muchas veces tenemos una idea de educación pensada y cuando vemos nuestras prácticas, y nuestras prácticas me refiero a esos espacios donde estamos en contacto con las personas que visitan y que forman parte del museo, conversando, compartiendo, dialogando sobre algún tema específico,
cómo generamos esos espacios, qué lugar tiene la persona que facilita, qué lugar tiene la persona que comparte, que participa de estos espacios, cómo es esa mediación, cómo es nuestro lenguaje corporal, nuestro lenguaje oral, cómo están dispuesto el espacio. Todo está generando un tipo de educación específica. Entonces, la teoría curricular nos sirve para mediar el pensamiento y la acción, para poder decir, así queremos y así debemos hacer educación desde el museo de la Universidad de Costa Rica y esta es la educación que estamos haciendo. Y poder decir, estamos haciendo la educación que deberíamos hacer, en esto está muy bien, en esto no está tan bien, esto lo vamos a mejorar. Por supuesto que es un desafío porque las personas que hacemos educación todas somos distintas, como les decía ahora, tenemos una biografía escolar, una forma distinta de compartir saberes. Entonces es un desafío, pero también es una obligación de un espacio educativo no formal, tener un diseño y una guía curricular. Y por supuesto debe comprenderse siempre la teoría curricular desde un contexto concreto. No hay teoría curricular que pueda servir para todos los contextos. Así sean varios museos universitarios, cada museo universitario tiene unas características específicas, que eso también es importante como parte de la investigación. También que la gestión en términos administrativos del museo también marca una ruta y una posibilidad de hacer educación, porque yo puedo querer hacer una educación sumamente abierta y demás, pero si hay un educador de que tiene que estar recibiendo un montón de grupos súper numerosos que no tiene apoyo de voluntarios, o entonces ahí yo tal vez voy a querer hacer diálogo en grupos pequeños, porque yo creo en el poder de la escucha activa y del compartir, pero si me corresponde estar solo o sola en ese espacio, pues tendré que ir haciendo ajustes. Pero bueno, lo importante es ser conscientes del tipo de educación que hacemos. Si bien es cierto, el Museo de la Universidad de Costa Rica, bueno, ya tiene más de 20 años de existir, digamos, en general, ¿verdad? Hay un proyecto, hay un documento proyecto que se presentó al Consejo, que ya había sido aprobado, pero el diseño curricular, sí es cierto que se alimenta de ese proyecto, pero un modelo curricular requiere una serie de componentes y elementos adicionales a lo que se trabaja, digamos, o se presentó como proyecto. Entonces, ese documento de diseño curricular, ese modelo no existía para el Museo de la Universidad de Costa Rica y ya estaba bien sabido que es un espacio de educación no formal que requiere una serie de orientaciones y criterios de naturaleza curricular que orienten las prácticas educativas. Por eso, al ser este trabajo final de investigación un proyecto, lo que pretendió fue diseñar ese referente curricular que le diera orientación al quehacer educativo del museo, que como les decía ahora, la educación del museo se desarrolla desde diferentes secciones y personas que no todos somos educadores. Estos fueron los objetivos específicos, la ruta para poder llegar a realizar ese diseño. Que se desarrolló específicamente para el contexto del Museo de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, la premisa teórica que se planteaba como parte del proyecto es que si el museo cuenta con un referente curricular propio que dé fundamento teórico y pedagógico a su quehacer museológico, el accionar de su fin educativo va a ser más coherente con los fines y principios universitarios que pertenecemos a la Universidad de Costa Rica. Entonces, como no es un museo mío, es un museo de la universidad, tiene que ser coherente con la filosofía universitaria. Además, también con las características bajo las cuales se presentó el proyecto del Museo de la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, también ser afín a los intereses y necesidades de sus públicos y de las personas participantes. Entonces, la premisa es que teniendo un modelo vamos a poder hacer como ese lazo. El marco teórico se dividió en dos apartados, un marco de teoría museológica, que siempre fue de lo general a lo más específico, y un marco de teoría curricular también, que se desarrolló de lo general a lo más específico. Estas fueron la fundamentación teórica del marco metodológico bajo el cual se realizó este estudio y el diseño de esas fases que se desarrollaron para poder llegar al producto. Estas son las técnicas de recolección de información, se hizo una revisión documental de toda esta
normativa que les mencionaba, nacional e internacional, pero sobre todo universitaria, a la cual responde un museo universitario, específicamente el Museo de la UCR. Se trabajó también con el personal del museo, que son quienes día a día están haciendo educación como parte de esta entidad, y también se hizo una consulta a las autoridades universitarias directas, que son las personas que toman decisiones, esto desde la premisa fundamental de que el currículum, el diseño curricular, es un asunto político, es decir, se toman decisiones de intereses políticos también. Y bueno, finalmente, efectivamente no existe en ese momento un modelo curricular como tal que dé esas orientaciones teóricas y metodológicas. La información que se recopiló permitió dar líneas de contenido a este modelo curricular. Sin embargo, no se encuentra una forma concreta de desarrollarlo, lo cual a mí siempre me parece maravilloso de la educación no formal, que no es como en el sistema formal, que ya nos dicen, este es el plan de estudio, usted tiene que seguir esta forma de hacer las cosas, lo desarrolla así, tome aquí está, impleméntelo, cambie aspectos didácticos, pero ya está hecho en educación no formal. Siempre tenemos que crear nosotros las cosas, entonces no hay una forma de diseñar un modelo curricular, no se encuentra, pero sí se cuenta con contenido suficiente a partir de toda la recolección de información para darle cuerpo a esta guía de orientación para la gestión educativa del museo. Entonces, a partir de esto se construye y se concluye con este diseño. Bueno, efectivamente como les decía ahora, al no encontrar un modelo curricular como tal, se construyó uno propio. De todas formas, si a alguien se le ocurriera preguntarme, yo me atrevo a decir que no hay una forma o un formato o un solo estilo de hacer un modelo curricular que pueda ser apropiado para cualquier entidad museística. Yo pienso que se puede partir de una base de los elementos y componentes básicos curriculares que debe contar, pero para cada entidad museística habrá una forma distinta de elaborarlo. Y finalmente, la estructura de este referente curricular se construye para el Museo de la Universidad de Costa Rica con todo el contenido recopilado, y ahí sí, pues yo como estudiante, digamos, y como profesional de la maestría en planificación curricular, construyo esta estructura en la cual se compone en tres partes. El Museo de la Universidad de Costa Rica es un apartado que integra como todos los elementos organizacionales a los que responde, los que son vinculantes al Museo de la Universidad de Costa Rica. Un segundo apartado que es un marco curricular, toda la parte de gestión pedagógica necesaria para poner en marcha este modelo, y un instrumento para ir evaluando la implementación de este modelo curricular en el diseño de proyectos y programas educativos. Se construye el modelo, que bueno, ya eso no, la implementación no es parte de la investigación. Entonces, ahora en estos últimos minutos que me quedan, quiero mostrarles dos cosas. Esta infografía, que lo que muestra es un poco como esos apartados que comprende este modelo curricular que ustedes ven ahí. Bueno, una primera parte más de presentación, créditos, lista de abreviaturas, porque al final entonces se compone en un documento. El proyecto, la propuesta es un documento que tiene estas líneas teóricas y metodológicas que deben guiar el quehacer educativo del museo. Nada más como observación importante es, en diseño curricular y planificación hay tres niveles de concreción curricular: un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. El macro está referido al diseño de políticas, de programas, de proyectos a nivel nacional, a nivel internacional. El diseño curricular meso se refiere a lo institucional, y el micro ya se refiere a esas propuestas concretas que tienen, ya son contacto con el público. Voy a poner un ejemplo para entender esos tres niveles de concreción. Una política nacional de gestión de patrimonio es un nivel macro. Un modelo curricular de una entidad educativa es un nivel meso, y una planificación didáctica de un taller, de un campamento, de un conversatorio
relacionado con una exposición es un nivel micro de planificación curricular. Este trabajo es el nivel meso de planificación curricular porque es un diseño institucional. Entonces, tiene esta primera parte formal del documento, créditos, presentación, abreviatura. Tiene este primer apartado que lo que hace es mostrar lo que es la universidad, lo que es el museo y lo que es la sección de educación del museo, todo este marco organizacional al cual atiende. El marco curricular que empieza por una fundamentación a partir del paradigma interpretativo simbólico y del enfoque pedagógico sociocultural, que es el que se consideró más apropiado de acuerdo a la recopilación de información por medio de las técnicas utilizadas. Describe además cuál es la población beneficiaria y participante de este modelo, que en el caso de ser un museo universitario respondemos a población de 0 años hasta 100 o más años, si nos llega alguien muy longevo, ¿verdad? Desde personas académicas especializadas hasta públicos no especializados, desde personas de colegas de otras entidades universitarias hasta personas con alta o baja escolaridad, con nacionales e internacionales, o sea, es muy variado porque nos debemos a todas las poblaciones con las que la Universidad de Costa Rica comparte sus espacios educativos. También tiene un perfil de la persona facilitadora. ¿Por qué? Porque eso es un elemento curricular elemental. Hacemos una guía de orientaciones teóricas y cualquier persona la puede implementar. No, hay que capacitar a esas personas que facilitan estos espacios para que haya esa coherencia. Tiene un apartado de orientaciones didácticas también, donde trabaja temas ya propiamente más relacionados con el tipo de enseñanza y aprendizaje que debe guiar el museo. Tiene unos ejes transversales que además están cruzados también con la parte organizacional de la universidad, esos mandatos institucionales de la universidad, esa filosofía universitaria de libertad de cátedra, de asociación con el ambiente y el cuidado del ambiente y una serie de cosas también están asociados en estos ejes transversales al quehacer del museo. Define el objeto de aprendizaje que, como les dije ahora, es todas las áreas del saber, todas las áreas del conocimiento, patrimonio material e inmaterial, producción científica, artística y académica, ahí está todo definido. Define unas líneas generales de planificación didáctica, unas líneas teóricas generales de evaluación curricular y finalmente un instrumento que lo que permite es que los programas y proyectos educativos que desarrollen el museo poder analizarlos a la luz de este instrumento para saber en qué medida estas propuestas están alineadas con este modelo curricular. Entonces, esta es como este espacio y bueno, nada más como para mostrarlo aquí, que por supuesto no lo vamos a ver en detalle. Este es el documento concreto que se presenta como parte de la producción de este trabajo final de graduación. Por supuesto que este es como el primer paso porque el desafío grande es también poder llevar esto a la implementación, ir capacitando a las personas que desarrollan educación, ir compartiendo esto, ir generando grupos de diálogo, de discusión, de la forma en cómo hacemos educación, para que este referente curricular nos acerque cada vez más a lo que nosotros, por mandato institucional, debemos hacer como educación en el Museo de la Universidad de Costa Rica. Y me quedaron como unos segundos, 54 segundos me quedaron, entonces... muchas gracias por haberme escuchado en este espacio y si tienen dudas, preguntas, comentarios, con mucho gusto les escucho. Bueno, estamos abiertos a preguntas, comentarios, sugerencias. Yo tengo una para Diana. Es eh, en el caso de Juliana, que no encontró para su trabajo final análisis de casas culturales, o sea, en algunos, de alguna manera comenzar de cero. Para Diana sería, ¿hay trabajos similares para museos o de alguna manera tenía que empezar de cero para presentar este trabajo? Sí, se encontraron algunos trabajos similares, algunas entidades museísticas, bueno, a nivel nacional se encontraron 2 trabajos similares, uno del Museo de Cultura Popular de la UNA y otro del Museo del JADE.
También los museos del Banco Central tienen ellos les llaman políticas educativas a estos documentos, digamos que podríamos decir que tienen alguna asociación. Sin embargo, en términos curriculares, en términos de diseño y planificación curricular, el término política educativa no es el adecuado y también, digamos, el estilo o el contenido, esta guía de contenido que se desarrolla en estos documentos no es no se asociaba, digamos, a los objetivos y a la estructura de un modelo curricular. Entonces, se revisaron, pero no se consideraron como antecedente o como referente para la creación de este diseño. Y en otras entidades museísticas que realmente la revisión fue de museos universitarios, no de museos en general, sino museos universitarios, hay una serie de líneas educativas, líneas teóricas, pero un modelo curricular como tal, como parte de un museo universitario, no encontré. Aquí hay una pregunta que pone doña Silvia en el chat y dice así: en el marco de la pandemia, ¿qué retos ha debido enfrentar el museo en el proceso de la virtualidad para continuar sus objetivos de educación y difusión del patrimonio cultural? Doña Silvia, ¿se refiere al museo en general o al museo de la Universidad de Costa Rica? De la Universidad de Costa Rica, pero es que en realidad ha sido a nivel mundial que los museos han tenido que redefinir sus estrategias para poder continuar con sus objetivos. Entonces, por ahí va la pregunta. Ariana. Sí, bueno, efectivamente, Silvia, ha sido un reto, ¿verdad? Creo que para todos, e incluso lo veíamos en el Encuentro Nacional de Educadores de Museos que coordina el Museo UCR que tuvimos a final de año. Yo pienso que ha sido un espacio cargado de retos y también de oportunidades, porque nos ha llevado, si bien es cierto, hay limitaciones, también hay oportunidades en la virtualidad. Definitivamente sí o sí, al ser los museos entidades que se deben a toda la población inmediata y en algunos casos más allá que tienen cerca de su entidad museística, es evidente la necesidad de utilizar la educación desde sus diversas modalidades: presencial, virtual, a distancia, bimodal y mixta. Todo es importante desarrollarlo porque hemos visto como principales retos también un asunto de conectividad, que muchas poblaciones con las cuales nosotros trabajamos no poseen conectividad también a Internet y están muy lejos de aprovechar esos espacios virtuales. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un desafío grande empezar a desarrollar contenidos mayor cantidad y sin perder la calidad también, ¿verdad? De contenidos para la virtualidad desde las posibilidades que tenemos y por otra parte también seguir contemplando la educación a distancia para no perder comunicación con grupos específicos de población con los que compartimos que no tienen conectividad, digamos, y que esta pandemia también ha dejado en evidencia. Yo pienso que como todo tiene una serie de retos, de limitaciones y también de oportunidades que tal vez de no haber sido de esta forma hubiéramos ido como posponiendo en el tiempo, pero sí o sí creo que los museos estamos llamados, y eso nos ha hecho ver la pandemia, a utilizar todas las modalidades de educación. Estamos muy acostumbrados a la presencialidad. La educación a distancia es elemental y el mejor ejemplo es la UNED. Para llegar a un montón de puntos del país, la educación a distancia es una vía increíble y bueno, pues la virtual también. Hola. ¿Alguien Gracias. más? Hola, perdona, Adelante, don Manuel, adelante. ¿cómo te va? Te saluda Ignacio. Bueno, en realidad hago servir mi nombre Ignacio, pero sale ahí completo. Mi nombre. Muchas gracias. Tu presentación es bastante lineal, tienes el objetivo claro. No obstante, de las dos presentaciones me llamó mucho la atención la parte un poco prosaica. O sea, yo pienso que los museos, si bien es cierto, hay que aprovecharlos para la educación, pero para mantenerlos es necesario generar ingresos económicos. Por eso yo digo, siempre tienen que estar relacionados con un objetivo un poco prosaico. Yo sé que a veces el intangible
de la educación no debe tener precio, pero en este sentido, yo pienso que siempre tiene que buscarse una solución de gestión con la administración pública para que ella se encargue del mantenimiento, porque siempre veo que es una limitación. En la presentación anterior de tu compañera, también había el problema del mantenimiento. Entonces, yo pienso que a nivel de gestión se tiene que buscar una solución que le dé sostenibilidad a un proyecto de este tipo. Y más que todo, te felicito. Yo veo que has ordenado las ideas de una manera muy lineal, se entiende, y solamente te quería preguntar, en la parte del mantenimiento de esto. Yo sé que es un poco utópico, pero enlazar un museo y que sirva para la educación, eso es genial, eso debería hacérselo. A días de hoy, ¿se lo hace? ¿No se lo hace? ¿Cuánto cuesta? Esa es mi pregunta. Tal vez, don Ignacio, si me repite la pregunta específica, que no la comprendí. Sí, la pregunta específica es, ahora, Ujú. ¿se hace servir el museo para la educación y cómo se lo mantiene para que sea sostenible? Claro, sí, efectivamente al día de hoy el Museo de la Universidad de Costa Rica sí tiene una línea educativa importante, como les mencionaba ahora. Bueno, la sección de educación del Museo de la Universidad de Costa Rica es una persona con jornada de medio tiempo nada más, ¿verdad? Cosa muy extraña, ¿verdad? Y muy limitada realmente. Sin embargo, la función educativa de un museo en realidad, o al menos del Museo de la Universidad de Costa Rica, la desarrollamos las 7 personas que formamos parte de esta entidad, ¿verdad? Entonces, sí hay una programación educativa del museo, tenemos una serie de propuestas diversas que se han venido trabajando durante estos 20 años. Una de las ventajas que tiene el museo, como dentro de sus oportunidades y posibilidades también, es que se enlazan prácticas profesionales, horas de trabajo comunal universitario, algunos espacios de voluntariado. Entonces, muchas veces también esta función educativa se apoya de estudiantes de diversas áreas disciplinares para los cuales el museo se constituye un espacio de formación y a la vez ellos aportan a la construcción de estos espacios educativos efectivamente, ¿verdad? Porque si la función educativa del museo estuviera solamente a cargo de esta plaza de medio tiempo, de un museo universitario que cuenta con más de 200 colecciones, cuya producción científica, artística y académica es súper amplia, ¿verdad? Jamás sería viable. Y esto que usted menciona de la parte de gestión, de la parte de fondos, eso, bueno, yo pienso que es una realidad y esto sigue cambiando y seguirá cambiando, ¿verdad? Todavía esta parte de gestión de fondos que incluso yo me atrevo a decir que no solamente tenemos que pensar ahora en la institucionalidad pública, en la gestión de gobierno, sino incluso en otras alianzas, en otros financiamientos externos, porque bueno, al menos creo que es una crisis, ¿verdad? Mucho más amplia, pero en términos nacionales, ahorita estamos con una crisis financiera importante que hemos venido jalando, ¿verdad? De años atrás y efectivamente el sector cultura es un sector directamente bastante afectado, ¿verdad? Entonces, efectivamente, toda la gestión educativa de un museo de ahí podrán tenerse las mejores ideas e intenciones que se tienen que buscar los fondos, ¿verdad? Por eso yo decía ahora, Daisy, si la sección de educación es una persona medio tiempo, obviamente se podrá hacer mucho menos que en un museo que tiene 2 o 3 tiempos completos profesionales y puede contratar más personal que apoye en diseño de materiales didácticos, otros que apoyen como, ¿verdad? Guías de sala o cualquier otra función, porque efectivamente la función educativa y ese modelo de educación ideal pasa por la realidad de gestión administrativa y presupuestaria sí o sí. En nuestro caso, pues aprovechamos esa coyuntura de universidad, de formación profesional, trabajos finales, prácticas estudiantiles, TCU, pero bueno, pues también aún así siguen siendo personas que están de transición. Entonces hacemos hasta donde podemos y seguimos apoyándonos también en otros tipos de financiamiento para proyectos. Don Manuel, una
Manuel Ignacio, una aclaración de carácter legal para la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica tiene centros e institutos de investigación y estos generan fondos por medio de la venta de servicios, ¿verdad? En el caso del museo, cuando se creó, no se le no eh, eh, en su legalidad no se le dio ninguna atribución para generar, digamos, fondos, productos y servicios, a pesar de que nosotros estamos asesorando a varias entidades, se está haciendo de manera voluntaria y gratis. Los fondos sí vienen de fijos de la Universidad de Costa Rica, aunque tenemos que, como decirlo, a lo tico pulsear esos fondos, ¿verdad? La búsqueda. Pero hasta el momento legalmente no tenemos, ya sea para los programas de educación o para exposiciones del museo, no hay una vía legal en estos momentos para generar fondos. Habría que pensar más adelante a ver si hay un cambio que pueda al museo dar servicios y hacerse de algún dinero, ¿verdad? Que pueda financiar eso. Aquí hay una pregunta de Carlos Garí. Bueno, quería decir algo, Manuel. No, gracias, muchas gracias. Ok. Y nos pregunta Carlos Garita, le gustaría saber de qué forma una institución como el Museo de la Universidad de Costa Rica puede establecer diálogos con instituciones de educación formal como colegios o liceos. Adriana. Sí, el Museo de la Universidad de Costa Rica tiene y ha tenido contacto a partir de diferentes proyectos con espacios educativos formales, como por ejemplo, digamos, un caso concreto para poder darle un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la Escuela Centroamericana de Geología, que es una página web y una aplicación que muestra la riqueza geológica de la zona de Guanacaste. Con ese proyecto hemos estado trabajando directamente vinculados con el Liceo de Coajiniquil, hemos participado a una serie de estudiantes del proyecto con los cuales todavía siempre mantenemos contacto y la producción de este proyecto que hemos hecho en conjunto con el Centro de Investigaciones Geológicas se va a facilitar a diferentes entidades del Ministerio de Educación Pública con una guía de orientaciones didácticas, tanto para aprovechar ese recurso específico en la página web, que puede accesarse desde cualquier punto del país siempre y cuando haya una buena conectividad, como también para la visitación presencial de esta riqueza geológica que forma parte de nuestro patrimonio natural, que además es un espacio, bueno, para investigadores internacionales de geología, es un espacio súper importante. Entonces, en este proyecto, como parte, el Centro de Investigaciones Geológicas tiene toda la parte, por decir así, de contenido, de resultados de investigación y demás. Nosotros como museo nos hemos encargado de trabajar con la comunidad y como parte de este trabajo con la comunidad de diferentes grupos y actores sociales, estamos trabajando y vinimos trabajando con boteros de la zona, el grupo de mujeres líderes de la comunidad, los guías turísticos, un grupo de 10 estudiantes líderes de este liceo de Coajiniquil que se han incorporado para poder capacitar, apropiarse de este proyecto y brindar todas las herramientas que sean necesarias para ellos, para que el proyecto no solamente genere un ingreso económico adicional a la comunidad, sino que por supuesto también pueda llevar este fin educativo de ese tema tan importante a poblaciones diversas. Entonces, tenemos vinculación con entidades del sistema formal a partir de proyectos específicos y este es un ejemplo de estos. Como les decía ahora, si uno se pone a pensar, y dentro de todas las posibilidades que hay, vamos haciendo poquitos en poquitos, pero se van desarrollando proyectos puntuales con grupos específicos.